¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Me encuentro muy contento con mi gran amigo, el escritor Fernando Sánchez Dragó, a quien le doy la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ahí andamos. Pero vamos, bastante bien. ¿Tú? ¿Bien también? Mu- Bien también, Fernando. Aquí ya Bueno, disfrutando casi, casi de la primavera. aquí no. Aquí hace un frío que pela, Luis. Nunca he hecho tanto frío. Yo no recuerdo un invierno tan frío como este, de verdad, en mi vida. Sí, bueno, es increíble esto, ¿eh? Vamos, en mis tierras sorianas están a 10 bajo cero y cosas así. Ya. Pero en Madrid un frío como el de ahorita no. Mucho frío también, mucho frío. No salgo de Eh, casa, estoy aquí encerradito. Perfecto. Bueno, Bueno, vamos a ello. hoy es una emisión muy especial porque vamos a hablar de uno de mis escritores, pensadores, filósofos favoritos, que es Antonio Escotado. Así que hay mucha tela de dónde cortar. Y bueno, Fernando, mi primera pregunta es, ¿cómo y dónde conociste a Escotado? Bueno, en realidad, ya sabes que fuimos muy amigos, más que amigos, casi hermanos, pero en realidad nuestra relación no fue una relación temprana, fue una relación tardía. Yo conocí a Antonio Escotado porque yo era 5 años mayor que él. Y claro, a aquella edad significaba que cuando yo salía de la universidad, él prácticamente estaba entrando, con lo cual no coincidimos. Menos aún porque aunque yo hice una segunda licenciatura en filosofía, él se matriculó en derecho. Con lo cual, bueno, no coincidimos entonces. Entonces yo lo conocí pues en 1975, en septiembre creo que fue de 1975, poco antes de la muerte de Franco, y lo conocí en una noche de Madrid. Él era amigo de amigos míos, amigo de Fernando Savater, de Carlos Moya, en fin, de muchos de los de entonces, y una noche acabamos en la casa donde él vivía. Casado entonces con una mujer, Natalia Rodríguez Salmones, que luego se casaría, cuando se separó de Escotado, se casaría con Javier Pradera, muy conocido también, tanto en el plano político como en el plano de ensayista, con el cual yo fui repetidas veces a la cárcel en los años del antifranquismo. Entonces acabé aquella noche en casa no de Escotado, sino en casa de Carlos Moya, que estaba casado con quien luego sería la mujer del Javier Pradera, porque bueno, estábamos todos en el mismo ajo, nos cruzábamos las mujeres y las novias, etcétera, etcétera. Y entonces aquella noche apareció Tono, se le llamaba entonces, que venía de Ibiza. Era cuando él ya se había instalado en Ibiza, llevaba muy poco tiempo en Ibiza, venía con el pelo muy largo en aquel momento, y bueno, estuvimos hasta altas horas de la madrugada, todos juntos allí, y mantuvimos una conversación, bueno, de alto nivel filosófico. La verdad es que si me preguntas de qué hablamos, pues no lo sé exactamente, porque es que han transcurrido, imagínate, más de 50 años, ¿no? Pero ahí nos conocimos. Entonces, bueno, yo en fin, me di cuenta de que éramos dos espíritus afines. Él estaba haciendo en Ibiza más o menos lo mismo que yo en años anteriores a él, en 1968, 69, 70, había hecho en Asia. Era el mundo de los hippies, era el mundo en fin, del descubrimiento de las drogas psicodélicas, del mundo oriental, del misticismo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, me di cuenta de que estábamos haciendo cosas muy parecidas, solo que yo las había hecho en Oriente, en la casa madre de los hippies, por así decir, que era Katmandú, que era Goa, que era Bali, que era Bangkok, y él las estaba haciendo en Ibiza, muy parecidas. Y me di cuenta de esta afinidad existente entre nosotros, le tuve un poco de envidia porque estuviera ya viviendo en Ibiza, yo en aquel momento ya no estaba viviendo en Asia, estaba a punto de irme a Japón, pero irme a Japón contratado por la universidad, no precisamente a un mundo de hippies, y entonces tuve, bueno, cierta nostalgia de aquel mundo con el cual yo me había cruzado en Katmandú y en Bali y en Goa, etcétera, etcétera. Pero me fui a Japón. Se murió Franco por medio, tal y cual, ya volví y tardamos bastantes años en vernos. Él siguió en Ibiza y luego acabó en la cárcel, como sabes, acabó en la cárcel Claro. por un Ujú. turbio asunto, en fin, de drogas, una trampa que le tendió la policía y aprovechó su paso por la cárcel en Cuenca se aisló allí por completo y allí fue donde escribió su monumental y celebérrima Historia General de las Drogas. Entonces, cuando este Sí, libro apareció,
yo ya, que fue casi 10 años después de lo que yo te estoy contando, yo estaba entonces, bueno, estaba ya instalado en España, yo era ya un escritor muy conocido, en el momento en que yo lo conocí, yo no había publicado todavía ningún libro, pero en este momento del que te hablo ahora, yo ya había publicado varios libros y entre ellos mi no menos monumental y celebérrima Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España. Y yo hacía un programa de televisión, el programa nocturno que se llamaba El Mundo por Montera, que se hizo también muy célebre porque en él la famosa borrachera de Fernando Arrabal, etcétera, Claro. etcétera. Y entonces él, cuando apareció la Historia General de las Drogas, me llamó por teléfono, me envió un mensajito diciendo: Fernando, acabo de sacar este libro, te hago un guiño. El guiño naturalmente significaba que a ver si lo llevaba a mi programa. Yo inmediatamente me puse en marcha, acepté el guiño, le devolví el guiño y lo invité a venir al Mundo por Montera. Bueno, estuvimos allí hablando largo y tendido de aquel libro, no solo nosotros dos, había más personas. Supongo que ese programa está ahora colgado en YouTube, como casi todos Sí. los programas de aquella serie, y a partir de aquel momento, bueno, esa misma noche ya nos hicimos muy amigos. Cuando terminó el programa, a las 1 de la madrugada, nos fuimos por ahí, en fin, estuvimos recorriendo distintos tugurios de Madrid, y yo lo incorporé como contertulio habitual a aquel grupo de intelectuales, de escritores, de psicólogos, de pensadores, de filósofos que habitualmente venían a aquel programa de televisión. Y entonces a partir de ahí empezó ya una estrecha amistad y una estrecha colaboración entre nosotros. Así empezó Claro. nuestra historia. Bueno, Escotado fue uno de tus invitados más recurrentes a lo largo de tu carrera como entrevistador, ¿no? Incluso hay un programa donde están Escotado y Aute, ya que hablábamos de Aute la emisión pasada. No sé si recuerdas ese Sí, programa. sí, Fernando, sí, lo recuerdo perfectamente. Es que yo le presenté, yo he sido muy casamentero a lo largo de la vida, Luis, en el sentido de que he sido la conexión entre personas que luego han sido muy amigas entre sí. A Aute, claro, que era amigo mío, se lo presenté yo a Escotado. Luego ellos dos ya se hicieron muy amigos y su amistad, pues claro. bueno, ya también transcurría libremente, ¿no? Entonces, efectivamente, los llevé juntos a aquel programa que dices. Y luego también hay en fin, muchos años después, organizamos Escotado y yo un curso memorable en el Ujú. Escorial, en los cursos de la Universidad Complutense, los cursos de verano. Era un curso que se llamaba Farmacia Utópica o algo así, en el cual hablábamos en definitiva, en fin, de drogas, de la experiencia psicodélica, donde vino Schulgin, donde vino Satz, donde vino Hoffman, el descubridor del LSD, etcétera. Y recuerdo que hubo una mesa redonda en la que estábamos Escotado, Aute y yo, lleno a rebosar. Había 350 personas, algunas del curso, la cantante, o como John de la Riva, que luego dirigiría la Casa de Asia en Barcelona, o muy conocida, en fin, de aquellos años de despertar el anarquismo. Y aquel curso fue un curso verdaderamente extraordinario. Parecía Berkeley, eh, fumando porros. Entonces, 15 días después vino el rector. ¿Me estás escuchando? No, Se está no cortando un funciona. poco. Se está cortando un poco. Ya, es que, mira, es que esto que está pasando aquí me pasó ya ayer en una conexión similar. Es que parece ser que Sí, a esta hora Internet está sobrecargada, con lo cual, ya, cuando intento hacer una conexión en Zoom, pues no funciona bien. De hecho, claro. ayer estaba en un taller de literatura dirigido por mi hija Yanta y al final tuvimos que desistir. Y ya nos había pasado, si no recuerdo mal, esto mismo cuando hace poco tiempo intentamos hablar precisamente de Escotado. Sí. Entonces yo no lo sé, porque es que, claro, no sé resolver este tipo de incidentes, Luis. Pero me Ahorita, temo, ahorita, ahorita te escucho muy bien. sí, pero a ver cuánto dura. Te lo digo Claro, porque en el futuro, si hacemos encuentros de este tipo, o bien vamos a cambiar la hora, porque por lo visto claro, estos problemas se plantean a esta hora, o bien me claro. iría yo al piso de abajo donde vive Emma, que sí tiene una wifi normal, no como la mía, es una porquería, Ujú. y haríamos las conexiones allí. Pero bueno, Bueno, vamos a ver si podemos. Lo que te vamos a estaba ver. contando, bueno, te estaba contando que después de aquella mesa redonda en el Escorial, pero estoy hablando de una universidad, nos pusimos allí todos los alumnos y
tanto Aute como Escotado como yo a fumar porros. Y entonces, 15 días después, vino a visitarme a Soria Pepín Vidal Beneito, que era el rector de la Universidad de Verano del Escorial. Vino, en fin, a visitar Soria conmigo y me contó que mientras Aute, Escotado y yo estábamos fumando porros en aquella mesa de cara a todo el alumnado, un bedel despavorido al ver lo que estaba sucediendo, llegó a la oficina del rector y le dijo: señor rector, están todos fumando porros, llamo a la policía. Y el rector le dijo: ni se le ocurra, por favor, porque imagínate el escándalo que se habría armado si irrumpe la policía por una cosa tan tonta como fumar porros en un aula universitaria con 350 alumnos, con Sánchez Dragó, con Escotado, con Eduardo Aute, con Alaska, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, anécdotas curiosas. Pero como te digo, era Claro. Berkeley en los 70 era aquello. Y bueno, Fernando, como un pequeño paréntesis, la última entrevista que le hacen a Aute en televisión antes de que le diera el infarto, se ve detrás un cuadro que le había pintado a Escotado. No sé si Aute haya tenido la oportunidad en vida de entregárselo, pero ahí en YouTube, la gente que busque la última entrevista a Luis Eduardo Aute pueden ver ese cuadro de fondo. Pues hombre, si estaba allí en esa última entrevista, evidentemente Escotado no se había llevado nunca ese cuadro. Así Ten en es. cuenta que en aquel momento, cuando Aute pintó el cuadro de Escotado, también pintó un cuadro mío que está en Castilfrío, pero Escotado no vivía en Madrid, vivía Claro. en Galapagar, vivía a 40 kilómetros de Madrid. Pero quiero decir que en aquel momento, hombre, se habían perdido un poco de vista, no era habitual. Un cuadro Escotado ya no conducía, creo yo, en aquella época, con lo cual Claro. venir, llevarse el cuadro, que era un cuadro voluminoso, etcétera, yo creo que allí se quedó. Y cuando digo allí se quedó, me viene ahora la duda de qué es lo que sucedió con ese cuadro. Yo puedo llamar a la Exactamente. mujer de Escotado, que había sido mi propia mujer años atrás, para ver si tiene el cuadro o no. Pero la verdad es que la casa de Aute ha sido desmontada, ha sido Ya. vendida, la están medio derribando y todo lo que había allí dentro, pues no se sabe lo que ha pasado. Fernando, La me casa de voy a ir Escotado, perdón, la casa de Aute. de Aute, claro. Voy a tratar de ir un Sí, la poquito casa de... rápido con las preguntas por esto de la conexión, porque ahorita está muy bien la Ya. conexión, así que trataré de hacerte las preguntas más importantes. ¿Cómo describirías el pensamiento base de la filosofía de Escotado, Fernando? Bueno, Escotado decía que sus tres grandes pensadores eran Hegel, Freud y Aristóteles. ¿Qué relación hay entre estos tres y por qué le interesaban tanto a Escotado? Bueno, Escotado era un filósofo, en el pleno Claro. sentido de la palabra. Una especie muy rara, porque realmente en el mundo actual filósofos hay muy pocos, y en España menos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, él era un hombre volcado a la filosofía, y toda la primera parte de su carrera profesional está volcada hacia la filosofía, y en gran medida hacia la filosofía del derecho, porque él era también un especialista en eso, en Exacto, filosofía del derecho. Él era un hombre exacto. que se había formado en la filosofía griega, es decir, se había formado fundamentalmente con Aristóteles, en la dialéctica, y de Aristóteles se había desembocado en Hegel. Para él Hegel, la lectura de Hegel, para él fue, bueno, la caída del caballo a las puertas de Damasco. Él continuamente citaba a Hegel, hablaba de Hegel, y había sido uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Freud también, pero claro, ya en otro orden de cosas, porque Freud no era exactamente un filósofo, aunque se derive de Freud una filosofía. Pero hay otra corriente de la filosofía que a él le interesó muchísimo y que fue la que luego, en definitiva, manejó muy a fondo en la segunda gran parte de su obra filosófica y literaria, que es cuando se pone a escribir los 3 volúmenes de Los enemigos del comercio. Y entonces Ujú. él ahí había ya encontrado lo que era la filosofía inglesa del siglo XVIII, del siglo XIX, de Hume, de Hobbes, etcétera, etcétera. Entonces, para él, por ejemplo, para él Hume era también una divinidad filosófica, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que Aristóteles, Hegel y los filósofos del pragmatismo inglés de los siglos XVIII y XIX eran los grandes veneros de su filosofía. Y él tiene un montón de libros de filosofía Claro. dura, de filosofía pura, libros que tuvieron, bueno, poca repercusión, que Así es, prácticamente no salieron nunca del así ámbito es. académico, ¿no? Libros difíciles de leer, libros duros, hombre, libros, pues, en fin, aburridos, como suele serlo la filosofía de los grandes sistemas. Y esa es una parte de Escotado que apenas ha trascendido, que casi nadie conoce. De hecho, Escotado decía que él tenía la biblioteca más aburrida de toda España porque eran puros, casi puros libros de filosofía. Fernando, más de una vez escuché a Escotado decir que la obra de la cual se sentía más orgulloso no era Los enemigos del comercio,
ni esta obra sobre las drogas, la historia general de las drogas, sino que él decía que Realidad y Substancia era de la cual se sentía más orgulloso. Me gustaría preguntarte si has leído esta obra y qué opinas de ella. ¿Qué obra? ¿De qué obra me hablas? ¿No me has dicho el título? Realidad y Substancia. No, bueno, eso forma parte de las obras ilegibles, dicho sea lo de ilegibles, entre comillas, de Escotado. No, yo no la he leído. Es decir, sí Ya. leí Orden y Caos, que también es un libro filosófico, algún otro, pero fundamentalmente a mí de Escotado me interesaba el lado más literario. Me interesaba la historia general de las drogas. Los enemigos del comercio era también un libro muy duro de leer, porque realmente había tal acopio de documentación que Claro. llegaba un momento en que te volvías loco. Es decir, yo dudo mucho de que haya prácticamente nadie que se haya leído a fondo, página tras página, los 3 gruesos volúmenes de los enemigos del comercio. De todas maneras, Realidad y Sustancia yo no lo leí, ¿qué quieres que te diga? Así que no Ya. lo sé. Es decir, él lo tengo, me lo dio, lo ojé, lo empecé y lo abandoné como se abandona la lectura de tantos libros, ¿no? Bueno, Pero claro, es Escotado, que... decía No, que te era iba a una decir obra que decía que era una obra de metafísica pura. sí, efectivamente, era una obra de metafísica pura. Bueno, tú has intentado leer, pues no sé, La crítica de la razón pura No, de he Kant, que es intentado, definitiva. pero no, he intentado, Claro, pero no, me pasa claro. con lo mismo que El Capital de Marx, son ilegibles. Bueno, yo el Capital de Marx llegó al extremo de decir que en realidad no existe, que solo existen las primeras páginas y que ya luego se repiten infinitamente, pero que como nadie consigue superar las primeras páginas, nadie se ha dado cuenta de que ese ladrillo infumable no existe. Pero claro, es Bueno, que esto tiene mucho que ver porque Escotado alimentaba cierto desprecio hacia la literatura. Él no leía literatura, leía muy poca literatura, me la había leído también, era un hombre culto, pero había ese desdén del filósofo hacia los escritores, que contábamos cosas de la vecina del quinto o cosas de nuestra propia vida. Él rehuía lo autobiográfico, cuando en cambio yo, por ejemplo, pues toda mi literatura es fundamentalmente autobiográfica. Y ahí había entre nosotros una divergencia, una discrepancia, porque él no le gustaba que el escritor volcara su experiencia personal en los libros. En fin, desde ese punto de vista él era muy pulcro, muy neutral, muy aséptico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la amistad entre Escotado y yo era la amistad entre un filósofo y un escritor. Y coincidíamos en Platón, porque claro, Platón era filósofo y escritor, ambas cosas. Es quizá el más alto ejemplo de filósofo que a la vez de ser un gran filósofo es un gran escritor. Pero claro, a la hora de claro. leer la metafísica pura, como tú dices, bueno, pues ya él seguía con su metafísica y yo seguía con mis historias narrativas, ¿no? De hecho, Escotado decía que Platón era el hombre más sabio que había existido en la historia. No, no, yo estoy de acuerdo, sí, probablemente, sí, sí, sí. Fernando Escotado, al igual que tú en algún momento, formó parte del Partido Comunista, si mal no me equivoco, pero luego se decepcionó como te decepcionaste tú y cambió su ideología. Las causas que lo hicieron cambiar de ideología, es decir, pasar de la izquierda a la derecha, bueno, no sé si llamar la ideología política de Escotado de derechas, pero bueno, este cambio fueron las mismas causas que te hicieron a ti cambiar de bando, Hombre, por así pues yo, decirlo. yo creo que sí. Es decir, es una trayectoria que prácticamente seguimos todos los miembros de aquella generación Claro. entendida en sentido lato, ¿no? Es decir, hubo una rebeldía juvenil, en aquel momento lo que estaba prohibido, más prohibido que ninguna otra cosa en España era el Partido Comunista y, vamos, personalmente en mi caso, yo fundé el Partido Comunista junto a Javier Pradera, junto a Julio Diamante, junto a Ramón Tamames y junto a 2 o 3 personas más. En 1953, en la Universidad de Madrid, todavía Escotado no había llegado allí, cuando apareció con nombre falso, el nombre de Federico Sánchez, Jorge Semprún, el que luego sería escritor conocidísimo, de habla francesa, aunque en realidad era español y escribía en las dos lenguas indistintamente. Entonces llegó Jorge Semprún, Jorge Semprún era un enviado, era un agitprop, por así decir, del Partido Comunista, era un hombre apuesto, era un hombre brillante, era un hombre formado en el París intelectual, que nos deslumbró a todos, es decir, nos deslumbró a este joven, a este grupo, en fin, de jóvenes rebeldes, de jóvenes traviesos, de jóvenes díscolos que teníamos 18 años. Y entonces, naturalmente, mordimos ese anzuelo y dimos vida, dimos pie a lo que fue la primera célula comunista que se fundó en la Universidad de Madrid.
después de la Guerra Civil. Bueno, eso era la clásica rebeldía juvenil, como muchas veces se ha dicho, pues cuando uno a los 18 años no es un revolucionario, es que anda mal del corazón, y si a los 40 sigue siendo un revolucionario, es que anda mal de la cabeza. Entonces te conviertes en una persona, bueno, más conservadora, más de derecha, si quieres llamarlo así, aunque ni Claro. Escotado ni yo admitíamos demasiado esta dicotomía entre la Así izquierda y la es. derecha. Es decir, en la medida en que yo llegué 5 años antes de que llegara él al Partido Comunista, yo estuve más tiempo entrando y saliendo, pero estuve más tiempo girando alrededor del Partido Comunista. Cuando él llega al Partido Comunista, bueno, prácticamente ha estallado ya la guerra de Vietnam, está a punto de llegar el 68, con todo lo que el 68 implicó, tal y cual, en fin, ya las cosas no son tan sencillas. Hay otras opciones para la rebeldía, además de la del Partido Comunista, pero sí, él también entró en el Partido Comunista como todo el mundo. Es que en realidad no había nada más. Vamos, cuando yo llegué ni siquiera había Partido Comunista, tuvimos que fundarlo. Si hubiera habido otras cosas, pues yo a lo mejor hubiera ido a parar a otras cosas y quizá él también. Pero vamos, lo que fundamentalmente nos animaba era la rebeldía hacia lo establecido. Yo siempre digo que si en el momento en que yo nazco, bueno, yo nazco bajo Franco, entonces me hago comunista. Si hubiera nacido bajo los comunistas, me hubiera hecho falangista, probablemente, porque lo que yo quería era jugar a la contra como todos los jóvenes. Y luego, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta, y yo todo ese proceso lo he contado, en fin, con bastante detalle, bastante a fondo en este último libro mío, Galgo Corredor. Nos fuimos desencantando de lo que pasaba dentro del Partido Comunista, bueno, que era realmente espantoso. Era lo contrario del sueño de la libertad con el que todos alimentábamos, ¿no? Y entonces todos poco a poco nos fuimos separando. En el caso de Escotado, bueno, Escotado llegó incluso a quererse alistar Al para ir a Vietcong. combatir la guerra de Vietnam. Así es. No, naturalmente en España no había embajada de Vietnam y se fue a París. Y naturalmente en la embajada de Vietnam no le hicieron ni caso. Pensaron que este estaba loco, que era un chalado, que era tal, y fue con un amigo. Bueno, yo también, yo no me fui a la Le, embajada le, de Vietnam, le, le pero yo me le fui a pidieron, Vietnam. le pidieron que dejara una donación, eso sí, en la embajada Ya, de Vietnam. muy, muy propio. Por lo menos a nosotros, los de la primera jornada, no pagábamos nada. Realmente Ya. ni carné. O sea, la pertenencia al Partido Comunista era platónica. Pero vamos, no había nada que la demostrara, ¿no? Entre otras cosas, pues para que cayera en manos de la policía. Pero bueno, es decir, que igual que él se fue a la embajada de Vietnam en París, yo me fui a Vietnam. Yo no me fui a la embajada, me fui literalmente a Vietnam años después. Bueno, pero más o menos cuando él se fue, yo estaba ya entonces viviendo en Asia y llegué a la guerra de Vietnam, y allí fue cuando yo me desencanté definitivamente del Partido Comunista y de la izquierda, porque me di cuenta de la gran mentira que nos estaban contando. Me di cuenta de que en Vietnam había un pueblo, el pueblo vietnamita, que era un pueblo encantador, que era un pueblo maravilloso y que era un pueblo, ¿me oye? Sí, Sí, te machacado, oigo machacado perfecto. por ambas partes. Por una parte machacado por el ejército americano y por otra parte machacado por los Vietcong, y que el hombre medio, el vietnamita típico, que era budista, que era pacífico, que era una persona tranquila, labradora, etcétera, detestaba con la misma fuerza al Vietcong que a las fuerzas americanas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que había allí una serie de periodistas que nos estaban contando milongas, que ni si, eso está reflejado en mi novela El Camino del Corazón, que ni siquiera vivían muchos de ellos en Saigón, que se iban a Vientiane, que era una ciudad fantástica, llena de chicas, llena de fumaderos de opios allí, tenían un currito en Saigón que les contaba 4 cosas, y con eso se inventaban estas crónicas románticas con las cuales se movilizaban los chicos en París. Desencantados también a su vez y convertidos luego rápidamente en hippies que se fueron a Katmandú. Entonces, quiero decir que eran caminos convergentes. Escotado, que se va a la embajada de Vietnam en París, yo que me voy a Vietnam, y los chicos que se sublevan en 1968 que se van a Katmandú. Y yo también llego a Katmandú, y Escotado se va a Ibiza, que era el Katmandú español. Así que todos seguimos en definitiva la misma Claro. línea. Y luego es verdad que eso no significaba en aquel momento apartarse de la izquierda, sino Claro. apartarse del Partido Comunista, porque Escotado Eso siguió es durante mucho cierto. tiempo vinculado a la izquierda. Yo Claro. no. Yo verdaderamente, a partir del momento en que llego a la guerra de Vietnam, yo ya, bueno, me incorporo, por así decir, al liberalismo, del cual también me apartaré con el correr del tiempo, porque al fin y al cabo esto de la vida, Escota, sobre todo si te metes en ideas políticas y tal, es como la ciencia. La ciencia se basa en
prueba, fracaso, prueba, fracaso, prueba, fracaso. Ese es el método científico. Bueno, pues tú entras en el Partido Comunista, te das cuenta que no funciona, te vas y te haces anarquista, te das cuenta de que el anarquismo no funciona, te sales del anarquismo y te haces, qué sé yo, socialdemócrata, te das cuenta de que la socialdemocracia no funciona, acabas liberal, te das cuenta de que lo liberal, y así, en fin, acierto, error, acierto, error, acierto, error, vas moviéndote a lo largo de la vida. Entonces, yo recuerdo que cuando yo di el paso de pedir el voto para el Partido Popular en España, yo lo di pues cuando apareció Aznar. Y a Escotado concretamente le escandalizó mucho que yo pidiera el voto para Aznar en 1900, aquello fue en 1993. Incluso me lo Ya. reprochó, pero Fernando, ¿cómo haces esto? ¿Cómo tal? Si luego él, sin embargo, se convirtió en más liberal que yo a lo largo de los enemigos del comercio, en más, por así decir, en más de derechas que yo, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. Él es cierto. fue siempre con un poco de retraso, pero seguimos siempre un camino, no solo él, también Fernando Savater, también Carlos Moya, de todo el mundo seguimos el mismo camino prácticamente, ¿no? Es el mismo Fernando, camino de es, Orwell, el camino de claro. Kessler, por irnos fuera de España. Fernando, es imposible no hablar de Escotado sin hablar de Ibiza, como ya hemos mencionado. Ya lo has mencionado varias veces. Me gustaría preguntarte cómo era la Ibiza de los años 70. Bueno, Escotado decía que había muchos hippies y que había muchos comunistas que habían sido de alguna manera exiliados del Partido Comunista. Me gustaría preguntarte cómo era esa Ibiza, si tú visitabas frecuentemente la isla e incluso, bueno, Escotado era el dueño de una discoteca, ¿no? Que se llamaba Amnesia. Amnesia. Amnesia, me gustaría preguntarte si tú alguna vez la visitaste, es decir, No, vamos a llegaste ver, a visitar yo, Ibiza en aquellas épocas. ¿Mm? mi experiencia de Ibiza es muy anterior. Yo llego a Ya, Ibiza por primera vez en 1956. Y llego de la siguiente manera. Te lo cuento con un poco de detalle porque fue pintoresco. Está también contado en mi libro Galgo Corredor. Yo estaba entonces matriculado en segundo de comunes en la Facultad de Filosofía de Madrid y uno de mis mejores amigos era Gonzalo Torrente Malvido, hijo de Gonzalo Torrente Ballester, el que fue premio Cervantes, gran escritor, etcétera, etcétera, y que para mí fue claro. como un padre literario, como una comadrona, ¿no? Entonces recuerdo Que perfectamente que tienes un programa buenísimo, ¿no? Con Torrente Ballester, que me imagino, creo que lo grabaron en Sevilla, ¿no? O no, Salamanca. en Tú te refieres a Salamanca, uno ya. grabado en Salamanca, En un grabado café además ahí en en Salamanca. el Café Novelty, que es un café que está en Exactamente. la Plaza Mayor de Salamanca, donde él iba normalmente y donde ahora, y ya entonces, cuando yo le hice la entrevista, había una escultura, una estatua del propio Torrente, de plomo, metálica, de hierro, ¿no? Y lo hicimos prácticamente presididos por él mismo en efigie. Pero le hice muchas más, porque claro, cuando yo llego a Letras, la primera persona que conozco fue a Gonzalito Torrente Malvido, que estaba también matriculado, el hijo, que era un poquito mayor que yo, un par de años mayor que yo, y que era un golfo. Y digo un golfo con extremo cariño en el mejor sentido de la palabra, porque luego se convirtió en un gran golfo. Pero un gran golfo incluso que estafaba a todo el mundo, a mí también me estafó, etcétera, etcétera. Y era un personaje muy literario, muy de la picaresca española y tal. Bueno, pero en aquel momento era compañero mío de facultad, hijo de don Gonzalo Torrente Ballester, que me deslumbraba, y entonces estaba yo, como te digo, en segundo de comunes, y salí un día de clase y me lo encontré. Y me dijo, Fernando, un cuento, porque luego se descubrió que era mentira. Acabo de hacer un índice onomástico para las obras completas de Bio Baroja, que va a editar Fernando Baeza, que era un editor español de izquierdas, y me han pagado una cantidad de dinero, en fin, relativamente importante. Así estaba a punto de empezar Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa, de Pascua. Vámonos a Palma de Mallorca. Y yo le dije, perfecto, me parece muy bien. Y al día siguiente, con ese dinero que supuestamente le habían pagado, nos fuimos alegremente él y yo a Mallorca. Y entonces cogimos un barco en Valencia. Y el barco paró a eso de las 5 de la mañana en Ibiza. Hacía una escala en Ibiza de 3 o 4 horas. Y esa fue mi primera imagen de Ibiza, que me deslumbró.
vista Ibiza desde el barco al amanecer, con las gaviotas sobrevolándola, con unos veleritos en el puerto, no había grandes edificios, no había grandes hoteles, no había nada, era un pueblo payés, era un pueblo de casitas blancas, acurrucado allí, a los pies de una montaña, en la ensenada, en la bahía de Ibiza, era de una belleza verdaderamente apabullante. Bajamos, estuvimos danzando por aquí y por allí, y los dos nos quedamos con esta imagen fija. 4 horas después nos reincorporamos al barco y seguimos camino hacia Mallorca. Bueno, y allí pasaron otras muchas cosas que no te voy a contar. Bueno, entonces volvimos por fin después de esto ya a Madrid, y allí se descubrió que, primero, que el dinero que supuestamente le habían pagado por hacer el índice onomástico de las obras de Baroja, en realidad se lo había robado a Dionisio Ridruejo y a la revista Aldebarán. Dionisio Ridruejo, con el que yo había estado en la cárcel, que acababa de fundar un pequeño partido político de índole socialdemócrata, que había sido falangista en su vida, héroe de la guerra civil, director general de no sé qué, en el primer gobierno de Franco, etcétera, etcétera. Bueno, Gonzalo se había metido en aquel partidito y viró la caja. Había, en fin, algo de dinero en la caja y se lo llevó. Y al mismo tiempo yo había fundado, en unión de Marra López, de Carlos Romero, de una serie de poetas de la Facultad de Letras, una pequeña revista, Aldebarán, y también tenía, pero nada, una revista que publicábamos 400 ejemplares y tal, y también teníamos algunos dinerillos de la revista metidos en una caja, pero en una caja metálica que estaba allí, y se fue a la casa de Marra López, que es donde estaba esta caja, y se llevó el dinero. Entonces, con ese dinero, sin saberlo yo, estuvimos él y yo alegremente, conocimos Ibiza y nos pasamos unos cuantos días en Mallorca ligando por aquí y por allá. Y ya cuando volvimos a Madrid, él se fue enseguida, regresó a Ibiza. Y allí inició, en fin, su carrera, por una parte de seductor, era un hombre guapo, era un hombre, en fin, que sabía hablar bien, era un hombre culto, era un hombre que sabía encandilar a las mujeres, y allí en Ibiza había, te lo digo porque yo luego fui a vivir a Ibiza, y efectivamente conocí la Ibiza, pero la Ibiza de los años de finales de los 50 y comienzos de los 60. La otra ya no la conocí muy bien, la otra yo ya no la pillé, ¿no? Entonces, aquella Ibiza que yo recuerdo era una Ibiza donde había una comunidad, está reflejada precisamente en una novela de Gonzalo Torrente Malvido, con la cual fue finalista del premio Nadal, que se llama Hombres Varados. Y había allí, en fin, aparte de los ibicencos, que vivían a su aire, como habían vivido desde la noche de los tiempos, había una curiosa sociedad de gentes raras, artistas, pintores, expatriados, divorciados, divorciadas. Por ejemplo, yo conocí por allí pues a una, en Mallorca, no en Ibiza, pero bueno, era al mismo tiempo, a la mujer de Thornton Wilder, del escritor norteamericano que estaba allí. Y había suecas y había noruegas, y era una sociedad, en fin, la gente muy libre, de costumbres que nada tenían que ver con las españolas. Y los ibicencos les daba igual. Los ibicencos habían visto pasar a todos, a los griegos, a los púnicos, a los fenicios, a los cartagineses, a los romanos, y les daba igual todo aquello. Y allí se mantenía estos dos mundos, el mundo desenfrenado, orgiástico, pre-hippie, por así decir, de estos extranjeros que te digo, que fue donde se involucró Gonzalito Torrente. Y entonces se dedicaba a la gente que tenía además, bueno, algo de dinero, más dinero del que teníamos los españoles, disponían de más dinero metálico, y entonces Gonzalito durante cierto tiempo se dedicaba a seducir a las noruegas o suecas o quienes fueran que andaban por allí, y luego les robaba las joyas. Y entonces desaparecía. Y me enviaba a mí, a estas noruegas, estas suecas, que venían a Madrid, que yo seguía tranquilito yendo a la universidad y tal, que venían, oye, que tu amigo Gonzalo me ha hecho esto, y se ha ido de casa y se ha llevado las joyas y tal. Y yo decía, bueno, ¿y qué quieres que le haga yo? Yo no tengo las joyas, yo no sé nada de esto. Bueno, entonces ese fue, digamos, durante algún tiempo mi contacto con Ibiza. Yo luego, cuando Gonzalo ya no estaba allí, sino que se había ido por el ancho mundo a seguir perpetrando fechorías de este tipo, yo sí viví una temporada en Ibiza. Entonces era un mundo fantástico. Era también un mundo pre-hippie, era un mundo donde yo vivía en un molino. En Ibiza hay muchos molinos, molinos de viento, ¿no? Es un archipiélago muy oleado por el viento, ¿no? Y entonces nos alquilaron por 35 pesetas. Yo no sé si las personas que nos están escuchando ahora pueden imaginar lo que son 35 pesetas. 35 pesetas es la tercera parte de un dólar. De un dólar actual. Entonces, por la tercera parte de un dólar actual, nos alquilaban un molino entero, que era monumento nacional, porque era antiquísimo, de 5 plantas. Hombre, plantas muy pequeñitas, muy aguardilladas, y allí vivíamos. ¿Y cómo vivíamos? Vivíamos de pescar langostas.
teníamos una nasa, que son esos artefactos, en fin, de mimbre, que se utilizan para pescar langostas, donde se mete la langosta y ya no puede salir. Dejábamos la nasa en un pocillo de la costa, y volvíamos allí al anochecer y había un par de langostas que se habían metido en la nasa. Cogíamos las langostas, las llevábamos al mercado, las vendíamos y con eso vivíamos. Y vamos, era muy barato vivir en Ibiza. Además, en Ibiza, curiosamente, la bebida nacional de Ibiza, la que te servían en las tabernas era absenta, es decir, ajenjo, que es una bebida durísima, ¿no? Una bebida que hoy está prácticamente prohibida en todas partes, porque afecta al cerebro, que era la bebida que tomaban los pintores impresionistas, Modigliani, etcétera, etcétera, en París, y que acababan volviéndose locos, ¿no? Y entonces vivíamos en aquel mundo fantástico, el molino, las langostas, la absenta, las noruegas, las divorciadas, etcétera. Y eso duró algún tiempo, eso está evocado en la novela de Gonzalo Torrente, duró algún tiempo hasta que un Jueves Santo, nada menos que un Jueves Santo, estas gentes extrañas del extranjero, en fin, se emborracharon y organizaron una procesión y salieron desnudas o prácticamente desnudas a la calle. Entonces ya aquello suscitó cierta cólera entre los habitantes de Ibiza, entre las autoridades de Ibiza, y entonces ya pusieron freno al desenfreno y aquella Ibiza terminó. Yo ya me marché. Yo no sé qué pasé, ya me fui a Asia, etcétera, etcétera, perdí el contacto con todo aquello y fue en aquellos años, cuando yo ya había perdido el contacto con Ibiza, cuando Escotado se trasladó a vivir allí. Entonces Escotado Muy bien. vivió allí, bueno, el último libro, o mejor dicho, el antepenúltimo libro publicado por Escota, porque luego publicó otros dos ahora, en su fase final de Ibiza una vez más, cuando se había ido a Ibiza a morir, él escribió el único libro autobiográfico relativamente, porque es también muy filosófico, que ha escrito en su vida, donde da cuenta de lo que fueron aquellos años en Ibiza. Entonces, en aquellos años donde él, en fin, cambió de mujer, estuvo con 1000 mujeres, tomó 1000 drogas, en fin, anduvo en 1000 aventuras, vivía prácticamente nada, vivía al principio pues poco menos que durmiendo desnudo en una playa, y luego en una gruta, y luego tal, acabaron viviendo en una casa payesa muy elemental, donde no había luz eléctrica, donde tenían que ir a buscar el agua a un pozo, y ahí se le ocurrió, en contacto con este mundillo que poco a poco iba llegando, atraído por él, que en fin, que era el faro, que era el foco, que era el centro, allí se le ocurrió fundar, bueno, en fin, una pequeña discoteca. Pero no es que fuera una Claro, gran discoteca, nada, era un localillo hippie que se llamaba Amnesia. Y que empezó claro. a tener bastante éxito. Ahora, ahí fue cuando intervino la policía. Ahí fue porque, claro, en aquel localillo Amnesia, además de oír música y tal, se fumaban porros, se tomaba LSD, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la policía intervino y cuando el pobre Escota terminó en la cárcel. Entonces, la experiencia de Amnesia, él se vio separado bruscamente de ella, pero empresarios listos, hábiles, se dieron cuenta de que allí había negocio y poco a poco esa idea inicial, ese núcleo inicial de aquella pequeña discoteca se convirtió en una gigantesca discoteca legendaria en todo el Mediterráneo, que existe todavía, que funciona todavía, y a la cual acuden, en fin, gentes de todo pelaje de todos los lugares de la tierra. Fernando, para eso iba, a mediados de los años 80, perdón, Escotado fue acusado de tráfico de drogas y puesto en prisión un año en la ciudad de Cuenca, lo cual él lo tomó de la mejor manera, dijo que fueron vacaciones pagadas para poder escribir. Me gustaría que nos explicaras cómo fue aquello, si en efecto está involucrado en dicho mercado, lo cual yo no creo, o si fue una trampa del régimen para silenciarlo. Bueno, tanto como una trampa del régimen, pues no, el régimen no se ocupaba de esas minucias. Fue una trampa Ya, de la policía de Ibiza. A la ok. policía de Ibiza, Escotado y aquellas gentes de pelo largo, de costumbres extrañas, pintoresca, follaban, que andaban medio desnudos, que llevaban una vida totalmente extravagante, pues los incomodaba. Y entonces efectivamente, allí llegaban a veces pues pequeños traficantes de droga para vender a los chicos que andaban en todo aquel mundillo, ¿no? Entonces había unos contactos inevitables. Y entonces le tendieron una trampa por la cual en un determinado momento, no habiéndose dedicado nunca Escotado a eso, ni estando en posesión, en fin, de más drogas que las que utilizara para su consumo propio inmediato, pues le tendieron la clásica trampa de la policía, se inventaron un delito que no existía, eso se puso en marcha y acabó efectivamente en la cárcel. Lo que pasa es que Escotado era un chico de buena familia, de muy buena familia. Su padre, que era un intelectual notable, Román Escotado, había ocupado
en la época de Franco. Incluso había sido representante diplomático en Río, en Brasil, en Río. Escotado, gran parte de la infancia de Escotado transcurrió en Río, siempre mantuvo contactos especiales con Brasil. Entonces, bueno, Exacto. aunque lo meten en la cárcel, lo meten en la cárcel en condiciones un poco especiales. Es decir, igual que cuando me metieron a mí. También yo y también las personas con las que yo fui a parar a la cárcel, hombre, éramos gente, en fin, éramos gente acomodada, éramos gente de familias bien vistas por el régimen de Franco y nos dieron siempre un trato especial. Entonces, Escotado también consiguió que el director de la cárcel, que seguramente hubo presiones de la familia, lo que fuera, que el director de la cárcel, que al parecer era una persona ilustrada y una buena persona y tal, se diera cuenta, accediera a sus deseos de vivir completamente aparte, sin mezclarse con la población reclusa, prácticamente refugiado en una, en fin, en lo que se llama una celda de castigo, pero era una celda simplemente de aislamiento, y que tuviera un Claro. ordenador y todo esto, y eso fue lo que le permitió, igual que yo he escrito el libro Galgo Corredor gracias al confinamiento de la pandemia, porque gracias al no hay mal que por bien no venga, gracias al confinamiento de la pandemia he estado año y pico encerrado aquí entre cuatro paredes con mis libros y mis cosas y he podido escribir ese libraco, que es también un libraco. Pues lo mismo le pasó a Escotado con la historia de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la historia. Tuvo un trato de favor en la cárcel, aunque efectivamente estuvo un año en ella. Y bueno, aquello luego, bueno, pues no tuvo mayores efectos. Fernando, ahora me gustaría pasar a la famosa historia general de las drogas. Quizás la obra más famosa a nivel internacional de Escotado sea dicha obra, de la cual Escotado se volvió muy crítico en sus últimos años al afirmar que debido a las circunstancias en las que fue escrito, gran parte de ello en este confinamiento, no contaba con la bibliografía necesaria y por lo tanto carece de cierto rigor científico. Me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué opinas de esta obra? ¿Qué repercusión tuvo en España y cuál crees que sea la importancia que tiene en el mundo? Bueno, a mí me parece, bueno, tuvo una repercusión extraordinaria en España, lenta. Era un libro voluminoso, era un libro caro, era un libro además, en fin, mal visto en muchos sectores de la intelectualidad que vivía ajena por completo a ese mundo. Aquella España no era la España de los beatniks, aquella España no era la España de Kerouac, en fin, o de Gregory Corso, o de aquellos Estados Unidos. Entonces tuvo una repercusión lenta, pero poco a poco se fue abriendo paso y se convirtió en un libro de referencia que empezó a tener una edición detrás de otra. Al mismo tiempo cruzó las fronteras. Es el único libro de Escotado que le dio una proyección internacional, y que además lo introdujo directamente, en fin, en el mundo de lo que eran los grandes maestros, los grandes gurúes de las experiencias psicotrópicas, como el propio Shulgin, como Hoffman, etc. Entonces yo creo que él, hombre, todos los escritores somos críticos respecto a nuestras obras. Todos los Claro. escritores nos damos cuenta a medida que van pasando los años de que si lo volviéramos a escribir diríamos cosas distintas, y además sin duda alguna en aquel momento la bibliografía existente en el mundo era muy inferior a la que existiría después sobre estos temas y no era de fácil acceso en España, y menos aún si estabas en la cárcel. Con lo cual es Claro. verdad que Escotado al escribir ese libro no tuvo acceso a la bibliografía que hubiera debido tener. Pero a pesar de eso, el libro es tan poderoso, es tan vigoroso, está tan bien escrito, es tan atractivo, que yo creo que, en fin, que eso es un detalle académico que Escotado, en cuanto filósofo, en cuanto científico, en cuanto profesor de universidad, etcétera, me da mucha más importancia de la que realmente tuvo. De cara al lector no tiene ninguna, el libro se mantiene perfectamente su vigencia, ¿no? Y desde Y luego es sigue, lo que si tú hablas de Escotado, la mayor parte de la gente piensa en la historia general de las drogas. De la misma manera claro. que si me hablas de mí, aunque tengo 50 libros publicados, inmediatamente la gente se va a Gálgol y Siavidis, una historia mágica de España. También yo, muchas veces he dicho que si volviera a nacer ahora no escribiría la historia mágica de España, porque en él proponía una determinada imagen de España que luego la propia España, con la deriva de los últimos años, se ha encargado de desmentir. Entonces yo ahora vengo a decir que aquel libro era, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, era una invención literaria, pero que no tenía, en fin, la solidez científica que debería haber tenido. Pero bueno, cosas de escritores, todos somos así. No sé quién dijo que un escritor publica para dejar de corregir. Entonces estaríamos Claro. continuamente corrigiendo la obra. Pero es que la mayor parte de los defectos que nuestras obras puedan tener, no te das cuenta de ellos en el momento en que los estás escribiendo. Te das cuenta cuando las ves ya impresa. Y cuando ya es irremediable, porque no vas a volver a repetirlo y a corregir todo. Lo escrito, escrito queda y ya está. Y una vez que se publica, ya
ya dejas de poseerlo, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, Fernando, Hemingway decía que un libro al principio es completamente del autor y que luego poco a exacto, poco, a medida que el libro se va escribiendo, pasa a ser propiedad de los autores. Y cuando ya sale, de los lectores, perdón, cuando ya así sale es, es por completo propiedad de los lectores. Ahí es exacto. verdad que hay escritores que corrigen sus obras, que publican una nueva edición, corregida, aumentada, reducida. Yo eso no lo entiendo. Es decir, que yo creo que lo que has escrito en un determinado momento refleja, entre otras cosas, el que tú eras en ese momento. Entonces no estás legitimado para modificarlo. Tú eras así, igual que si te hacen una radiografía de tu placa en un determinado momento de tu vida, tú eras así en aquel momento. Claro, No valen las cada placas que obra, te puedan hacer posteriormente. cada obra es hija de su tiempo, ¿no? Efectivamente. Específico. Fernando, Historia General de las Drogas, creo que hasta la fecha es una de las pocas enciclopedias, por así llamarlo, que existen sobre las drogas. Me gustaría preguntarte, Fernando, dos cositas. ¿Fue Escotado un promulgador del consumo de drogas? Y la segunda es si estás de acuerdo en, como lo estaba Escotado, en que la solución para el mal uso de las drogas es la educación y sobre todo la legalización. ¿Hay que legalizar las drogas, Fernando? Bueno, vamos a ver, o sea, digamos que el resumen de la principal aportación, de la gran novedad que la historia general de las drogas de Escotado aporta a ese mundo, es lo que él llama, en el propio libro, ilustración farmacológica. Claro, Evidentemente, el manejo de las drogas ha generado en el mundo actual toda clase de problemas. Ahora, esos problemas se han generado a partir de la prohibición, nunca antes. Toda la historia del mundo, y no digamos ya la historia de Grecia, la historia de Roma, la historia de China, la historia de Oriente, la historia de la India, está estrechamente vinculada al uso de esas drogas que son drogas, no te estoy hablando de la cocaína, no te estoy hablando de la heroína, te estoy hablando de las sustancias psicotrópicas, chamánicas en definitiva, que siempre se sí, habían tomado no como drogas del recreo, sino como drogas sacramentales, para claro. indagar en la propia conciencia, descubrir, en fin, responder a la eterna incógnita del Nostre te ipsum. Y no generaban ningún problema. Podía haber algún caso concreto, porque efectivamente este tipo de sustancias, si tú tienes tendencias psicóticas o neuróticas, pueden exacerbarlas. Por lo tanto, hay que tomarlas siempre con cuidado, con cautela y inicialmente bajo la vigilancia de un chamán, de un filósofo, de un Platón, de un Escotado, de alguien así. Pero bueno, quiero decir que los problemas que había generado el uso de las sustancias, de este tipo de sustancias en la historia de la humanidad, era nulo. Sin embargo, en el momento en que empiezan a prohibirse es cuando surge el gravísimo problema. Entre otras cosas, yo eso lo viví en Katmandú. Cuando yo llego a Katmandú, la venta de hachís era libre. El hachís no es que fuera libre, es que estaba controlada por el Estado. El hachís se vendía en los estancos, bueno, es decir, en los establecimientos que se dedicaban a la venta de tabaco y cosas parecidas. Y te lo pesaban con una balanza y te lo pesaban en tolas. La tola era la moneda de Katmandú, una moneda antigua que pesaba aproximadamente 10 gramos. Llegabas a este establecimiento y te preguntaban, ¿cuántas tolas de hachís quieres? Y tú decías, 3 tolas. Cogían esta balancita, ponían 3 monedas en un platillo y el hachís en la otra hasta que se equilibraba. Bueno, ese mundo no generaba absolutamente ningún problema. Yo estaba allí, todo el mundo feliz, todo el mundo se fumaba sus porros, etcétera, etcétera. Y de repente aparecieron, se prohíben, se empiezan a prohibir. Entonces empiezan a aparecer los funcionarios de la embajada americana a los mismos hotelitos de hippies en los que yo vivía, por ejemplo, para presionar a los dueños de esos hotelitos y pedirles que nos prohibieran a los blancos, no a los nepaleses, porque los nepaleses lo habían hecho toda la vida. Sería como prohibir el vino en España. Tú no puedes prohibir el vino en España porque todo el mundo ha bebido vino desde la noche de los tiempos. A pedirles que a los extranjeros que estábamos allí nos prohibieran fumar porros. Y al mismo tiempo aparecen los traficantes de heroína. A nadie en su sano juicio se le ocurre pasar del hachís a la heroína o del LSD a la heroína, de las sustancias psicotrópicas, a nadie en su sano juicio se le ocurre pasar. Sin embargo, al prohibirlo, esa sustancia que da más dividendos a los narcotraficantes que la otra pasa a estar en las mismas manos. Con lo cual, esos mismos traficantes poco a poco enredan, sobre todo los jovencitos, a la gente sin experiencia, acuden incluso a las puertas de los colegios e intentan convencerles no ya de que fumen porros, sino de que se pongan heroína. Y luego llega el SIDA y pasa todo lo que pasó. Bueno, todo eso era imprevisible y se hubiera evitado con extrema facilidad si en Estados Unidos no se hubiera desencadenado de una forma aberrante la guerra contra las drogas, porque el LSD al Claro. principio lo tomaba todo el mundo. En Hollywood, en el mundo neoyorquino, los escritores, Gary Grant, la flor innata de la sociedad tomaba LSD y no pasaba nada. Y llega un momento en que la CIA interviene y desencadena
dentro y fuera de Estados Unidos, bueno, una cruzada fenomenal, que es la que convierte en un delincuente a Timothy Leary, que, en fin, que había sido el hombre que había propulsado el movimiento psicodélico, termina en la cárcel, lo liberan los Black Panthers, en fin, todo aquel mundo. Todo eso se genera por la prohibición. Sin prohibición no hubiera sucedido nada de esto. Bueno, esa es una Y, de las no, tesis fundamentales y de sin Escotado. Y lo prohibición. otro es el concepto ilustración farmacológica, enseña a la gente cómo hay que tomar estas drogas. De la misma manera que en el mundo antiguo, en la Grecia, en la Hela de Platón y de Aristóteles, la tomaban, pero sometidos eso a la vigilancia de un chamán, de alguien que, en fin, que transmitía una experiencia. Ilustración farmacológica, enseña a la gente, igual que le enseñas a un niño a utilizar el tenedor y el cuchillo, enséñale a manejar estas drogas, enséñale lo que es el exceso, enséñale los riesgos que entrañan, etcétera, etcétera. Eso es lo que proponía en definitiva Escotado, y eso es lo que poco a poco, pese a todos los pesares, está imponiéndose en la sociedad actual, donde efectivamente está volviendo, poquito a poco, pero está volviendo la vieja permisividad hacia este tipo de sustancias. Y es que la prohibición también creó el mercado negro, que es la principal fuente de economía de muchos países, de la mayoría de los países, yo creo. Evidentemente, claro, evidentemente. Bueno, es que en estos momentos el narcotráfico es quizá la primera potencia del mundo, por encima de Estados Unidos, por encima de Rusia, es decir, maneja unas cantidades asombrosas de dinero, que son además cantidades asombrosas de dinero negro. Con lo cual, quiero decir, si hay un señor en Estados Unidos, digo por ejemplo, que quiere ser senador y que necesita invertir $1.000.000 en una campaña de publicidad para llegar al Senado, puede adquirir, porque eso es dinero ilegal, puede adquirir ese dinero acudiendo al narcotráfico. Entonces, claro, se crean una serie de vasos comunicantes dificilísimos luego de desmontar, que son los que nos han conducido, en fin, a esta guerra inútil de las drogas, que ha generado, estas son cifras oficiales, ha generado más, la guerra contra las drogas ha generado más muertes que la Segunda Guerra Mundial, así de sencillo. Dímelo a mí, que vivo enseguida de Ciudad Juárez, Fernando. Ciudad Juárez. Claro, ¿qué te voy a contar? Claro. ¿Qué me vas a contar acerca de la guerra contra el narcotráfico? Así es. Yo creo que la solución es la legalización, pero con la legalización se termina el mercado negro y se termina la principal economía de los países. Además, ahora que todo el mundo, en fin, que todas las economías no negras, las economías blancas, andan muy apretaditas de dinero, oye, los impuestos que generaría, en fin, ese inmenso tráfico, compra-venta de drogas, bueno, sería colosal. Se arreglarían muchos de los problemas económicos de la humanidad. Ahora bien, me gustaría matizar, y yo en eso disentía de Escotado y muchas veces públicamente lo discutimos. Yo no soy partidario de la legalización, sí. Es decir, prefiero la legalización a la no legalización, pero yo soy partidario de la liberalización. Yo creo que el hachís es igual. Cuando yo nací, cuando yo llegué a Marruecos, por ejemplo, era así. El kifi, la marihuana, el hachís en Marruecos lo podías comprar en los mercados, exactamente igual que las lechugas, las alcachofas y los nabos. Es decir, es una sustancia, también puedes agarrar una indigestión con nabos, pero es una sustancia que se autorregula a sí misma. Es decir, que no tiene por qué intervenir el Estado en ella. Tiene que estar liberalizada. No así, en cambio, otras sustancias mucho más duras, mucho más intensas, mucho más peligrosas, digamos, incluso como lo es el LSD, como lo es la mescalina. Ahí sí, ahí hay que tener una vigilancia, una enseñanza, una pedagogía, pero ni siquiera una legalización, porque nadie legaliza las alcachofas. Las alcachofas están legalizadas por sí mismas, ¿no? Entonces yo soy partidario más bien de la liberalización. Liberalización. Bueno, quizás use mal el término, tienes razón. Yo creo que yo también, liberalización en vez de legalización, tienes razón. Fernando. Entre otras cosas, porque si lo legalizan, inmediatamente va a subir de precio. Claro, impuestos, impuestos sobre él. Ya, exacto. Y yo en cuanto a usuario, prefiero que no me suban el precio. Fernando, claro, si legalizan las alcachofas, pues me van a salir muy caras las alcachofas. Esta pregunta no sé cómo plantearla, pero bueno, lo que tengo aquí es: ¿crees que el mal uso de las drogas sea producto de alguna manera de las religiones monoteístas, a diferencia de las politeístas, en el que el uso de una sustancia se creía te acercaba a Dios? Es decir, bueno, pues que eso sí. ¿crees que hay una relación entre el mal uso y el cristianismo? Bueno, vamos a ver, el uso de este tipo de sustancias está estrechamente vinculado a la experiencia religiosa. Así son es. sustancias que inducen una experiencia mística.
estoy hablando de las sustancias psicotrópicas, estoy hablando de la chis y de la marihuana, de la hierba, estoy hablando de la mescalina, estoy hablando del peyote, estoy hablando de la psilocibina y sus derivados, no estoy hablando ni de la heroína ni de la cocaína, que son otra historia, o de la Exactamente. cafeína, fetas. Entonces, ese Claro. tipo de sustancias inducen estados místicos. Entonces, los estados místicos siempre han sido mal vistos por la ortodoxia de las religiones. Fíjate que San Juan de la Cruz acaba en la cárcel, que Miguel de Molinos Claro, acaba en la cárcel, claro, que Ibn Arabi acaba perseguido dentro del claro, Islam, que los claro. sufíes están siendo perseguidos dentro del Islam. Bueno, Es decir, Fernando, son ahí heterodoxos. Son déjame te gentes hago que un entran paréntesis. directamente en contacto con la divinidad sin aceptar que para entrar en contacto con la divinidad tengas que pasar por el confesionario, por determinados ritos Exacto, litúrgicos, por un exacto. sacerdote. Claro, eso Y irrita a los aparte, sacerdotes. y aparte el Pero al mismo misticismo tiempo, te oye, lleva. si nos preguntamos, pero tú hablas del monoteísmo. Vamos a ver, religión monoteísta por excelencia. Bueno, por lo pronto, la religión judía. Oye, ¿qué era el maná? ¿Qué es esa sustancia misteriosa por la cual, gracias a la cual podían alimentarse atravesando el desierto las huestes de Moisés en su legendaria peregrinación? Era una Era sustancia pan que que aparecía caída por del las cielo. mañanas, que caía del Pan, cielo. pan que caída del Bueno, cielo. es extremadamente probable, y de eso habla también Escotado en la Historia General de las Drogas, que aquello fuera una sustancia psicodélica, que aquello Claro. fuera cannabis. Vete tú a saber. O, por ejemplo, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es esa historia de que de repente se reúnen para cenar 12 personas más Jesús, 13 personas, y uno dice, esto es tomad y comed, esta es mi carne. O tiene un vaso de vino y dice, tomad y bebed, esto es mi sangre. ¿Cómo que es tu carne? ¿Y cómo que es tu sangre? Carne de los dioses, se llamaba precisamente el peyote en las culturas mexicanas, en las culturas precolombinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la Eucaristía? Es decir, también en el seno de las religiones monoteístas se han utilizado esas drogas. Fernando, en Sonora, aquí en México, existen, creo que son los huicholes, estos indígenas que cada año hacen una peregrinación en busca de En busca del peyote, peyote. en busca del peyote, pero lo interesante es que asocian al peyote, si mal no recuerdo, con un ciervo, con un venado, que es lo mismo que hace San Juan de la Cruz con Dios que le llama siervo, ¿no? Entonces, Sí, esta sí. relación es interesantísima, ¿eh? Fernando, Bueno, tú fíjate que en esa peregrinación a la que tú te refieres de los huicholes, no es el sí, huichol el que coge el peyote, es el peyote el que se dirige al huichol. Es decir, el huichol ujú, tiene, en esa peregrinación, tiene que esperar a que el peyote lo llame, a que el peyote le diga, ojo, estoy aquí, cógeme, tómame. Es claro. Dios, es un Y creo contacto con que, una divinidad. y le llaman la busca del venado, ¿eh? Y San Juan de la Cruz dice, Sí, se sí. refiere a Dios como un siervo, ¿no? Incluso esto lo retoma Cervantes, porque Cervantes también a Dulcinea, que yo sostengo que es como el Dios para Don Quijote, siempre Dulcinea escapa como escapan los ciervos, ¿no? Los venados que son difíciles de coger, ¿no? Entonces, todo se relaciona, Fernando. Efectivamente. Bueno, es que precisamente una de las experiencias que te transmite la ingesta de esas sustancias es la evidencia de que todo en el universo está relacionado. Exacto. En fin, La eso de que sincronicidad de Jung. si una mariposa aletea en Nueva York, ese aleteo de una mariposa desencadena un huracán en el mar de China, ¿no? Todo está relacionado. Así Esa es es. la trama del universo. Y entonces, claro, eso es muy molesto para los mandamases, para los sacerdotes de las religiones establecidas, porque los elimina como intermediarios. Si todo está relacionado, tú estás en contacto con la divinidad. Tú no necesitas de nadie. Tú no necesitas de Claro, una religión. claro, Tú no necesitas de unos evangelios. Tú claro. estableces tu propio contacto. El cristianismo primitivo, ¿no? Que deja fuera a la iglesia católica como institución como intermediario entre el hombre y Dios. Bueno, Fernando, hubo incluso, y esto lo menciona Escotado en el Historia General de las Drogas, hubo un investigador, John Allegro, se llamaba, que sostenía que Jesús es un hongo, que el mito de Jesús y todo el de Jesús era un hongo sagrado. Bueno, esto ya, puede parecer quizá excesivo, un poco disparatado, un poco exagerado, pero hasta ese extremo se llegó. ya. Fernando, me gustaría pasar ahora, bueno, es que hablar de escotado podríamos estar horas, ¿no? Pero me gustaría pasar ahora a la historia, no, perdón, a los enemigos del comercio.
Después de la historia general de las drogas, quizás el libro más conocido de Escotado sea Los enemigos del comercio. ¿Consideras este libro la obra cumbre de Escotado, en el cual tras varios volúmenes desacredita por completo el marxismo y a la izquierda en general? Bueno, al menos así yo lo entendí. No sé si tú estás de acuerdo con ello. Bueno, curiosamente, cuando él empezó a escribir ese libro, bueno, cuando él tenía prácticamente terminado el primer volumen, no estaba ni siquiera previsto que viniera un segundo volumen y menos aún un tercero, y menos aún un cuarto que anunciaba él en sus últimos días, ¿no? Entonces, cuando estaba casi terminado el primer volumen y él estaba buscando título, yo le sugerí un título que de cara a la venta del libro, de cara, en fin, mucho más comercial, que define perfectamente lo que es el libro y que tiene que ver con la crítica de la razón pura que mencionábamos antes y con la crítica de la razón práctica también de Kant. El título Sí, que yo le propuse a Escotado es Crítica de la razón roja. ya. Y él al principio le gustó mucho ese título. Luego, no sé por qué, cuando sacó el libro, decidió llamarlo Los enemigos del comercio. Y yo se lo eché siempre un poco en cara. Le dije, Escota, te has equivocado, tenías que haber mantenido mi título Claro, y tal y cual, claro, que refleja perfectamente lo que es el libro. Porque el libro es una claro, colosal denuncia de esa inmensa mentira, de esa inmensa patraña que nos ha contado la izquierda, que nos ha contado además revestida de supuesta racionalidad, que nos ha contado claro. la razón roja, ¿no? Pero bueno, efectivamente, quitando esta anécdota del título que no me hizo caso, en cualquier caso el libro es eso. El libro desenmascara lo que es una de las grandes imposturas de la historia de la humanidad, que es la impostura de la izquierda. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el libro es implacable, no cabe llegar más lejos. Es excesivo, porque claro, llega un momento en que no puedes leer todo eso, ¿no? En que te abruma. Porque claro, ¿cómo escribe Escotado ese libro? Escotado escribe ese libro en una fase obsesiva de su personalidad, porque Ujú, Escotado era una persona que ya en todos los años, sus últimos 20 años, él vivía. Se había casado, como sabes, con mi exmujer y él vivía, en ujú, fin, muy aislado allí, ya muy fuera, en fin, de los otros ámbitos, y él era un noctámbulo empedernido. Él jamás se dormía hasta las 10 de la mañana. De hecho, se ya. despertaba a las 3, 4, 5 de la tarde. Entonces se pasaba la noche entera, bueno, la tarde y la noche entera metido ahí en su habitación con el ordenador, buscando datos, cruzando datos, escribiendo o Claro. luego jugando al ajedrez, jugando al ajedrez con el ordenador. Así pasaba también muchas horas. Y al mismo tiempo, todo hay que decirlo, ¿por qué no? Viendo películas porno. Esas Claro. eran sus tres actividades principales a lo largo, yo qué sé, de 14 horas al día. Entonces, claro, ese es un libro muy obsesivo, ¿no? Muy compulsivo, ¿no? Entonces, pero vamos, yo sostengo, y he escrito un par de columnas diciéndolo, que es una de los grandes monumentos historiográficos de la historia de la humanidad, junto a Toynbee, junto a Pirén, junto a, en fin, es verdaderamente colosal. Es una obra extraordinaria, es una obra que hubiera merecido el premio Nobel. Además, el trabajo que hay detrás de esa obra es algo, es hercúleo, es la decimocuarta hazaña de Hércules, lo que llevó a cabo Escotado con ese libro, ¿no? Bueno, eso queda para la posteridad. Ahora le quieren hacer una estatua, ¿sabes? A Escotado. No A raíz sabía. de su muerte, sí, Ayuntamiento de Madrid han votado que le van a hacer una estatua ahí en la universidad o no sé dónde. Luego no se la harán, porque las decisiones que se toman en los ayuntamientos luego generalmente no se llevan a la práctica, pero en principio está previsto que le van a hacer una estatua, ¿no? Fernando, Luego, claro, no, dime, no, es el iba a mar, decir un poco que yo, claro, tú has leído este libro sobre Escotado, que es Los últimos días o los penúltimos días de Antonio Escotado, que ha escrito un no, periodista que se llama Colmenero, que ha aparecido hace 2 años, ¿no? no, Bueno, porque claro, Escotado en un determinado momento se marcha de casa. Decide, hace aproximadamente 3 años, decide marcharse de casa. Abandona a su mujer, abandona a su hija, la única que había tenido con mi ex mujer, con Bea, los deja a todos allí en Bangalapa y él se va a Ibiza a morir. Como yo sí, lo comparaba y se lo decía a él cuando nos escribíamos, ¿no? Digo, Escotado, estás haciendo lo mismo que hacen los elefantes, que cuando se dan cuenta de claro, que van a morir, se encaminan, pom, 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 con su marcha pesada, se encaminan hacia el cementerio de los elefantes, que ellos saben dónde están. Entonces tú, Escotado, te das cuenta, aunque él no se daba cuenta, él cuando muere, no, esto a mí me lo ha contado su mujer, después de su muerte, cuando él no se dio cuenta de que se moría, a pesar de que era evidente que se estaba muriendo, pero no en aquel momento, llevaba meses muriendo
riéndose. A mí me daba, yo no llegué a verme, yo había quedado en ir a su fiesta de cumpleaños, era muy difícil por el COVID, salir desde Castilfrío, llegar a Ibiza, los aviones, etcétera, y al final no fui a la fiesta de cumpleaños. Yo tenía previsto de todas maneras ir a verle prácticamente en los mismos días en que se murió, pero yo era consciente de que no me iba a dar tiempo, porque él estaba en las últimas. Ver a Escotado, yo no lo veía físicamente, lo veía a través de conexiones de internet, pero era ver un cadáver viviente. Es decir, parecía un judío salido de Auschwitz. Era una cosa terrible, estaba delgado al máximo, la piel se le transparentaba, se le Claro. veían los huesos, no comía prácticamente, estaba tocado en todos sus órganos vitales, pero él no se daba cuenta. Y además es verdad que en estos 2 últimos años que él pasa aislado por completo, relativamente aislado, porque se convierte también en un foco de atracción y empiezan a llegar periodistas, Así gentes es. extrañas de todos los lugares de la Tierra. Se convierte en una Ujú. especie de mito, se convierte, en fin, en el viejo de la montaña, Claro. escotado allí metido. Pero bueno, él se va allí para estar aislado, y entonces ese es un periodo de su vida en el cual empieza a meterse de todo. Evidentemente él se encuentra mal, él se da cuenta que le están fallando los órganos y él se da cuenta, aunque no quiere verlo, pero se da cuenta de que va a morir, y entonces empieza, porque él siempre había utilizado drogas. Es decir, cuando digo drogas no me refiero naturalmente a los porros, etcétera, o al LSD, sino que me refiero a la heroína. Él siempre tomó heroína, siempre lo tomó con juicio, siempre lo tomó con ilustración farmacológica, no se inyectaba, la esnifaba, cantidades muy pequeñas, pero las tomaba siempre. Es decir, que yo cuando, por ejemplo, él acudía como acudió en repetidas ocasiones a mis encuentros eleusinos, y luego salíamos del encuentro eleusino y nos íbamos a cenar juntos, él de repente entre el primer plato y el segundo plato se marchaba un momento y se iba al baño para aspirar un poco de heroína, siempre en dosis muy juiciosas que efectivamente, bueno, no le afectaban. Parece ser que al final, esto a mí me lo han contado, me lo ha contado también su mujer, etcétera, al final estaba ya metiéndose un poco de todo, recurriendo incluso a los, en fin, a este tipo de opiáceos que están generando un problema atroz en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ¿no? Que son, están acostumbrando prácticamente a todo el mundo a tomar heroína sin darse cuenta de que están tomando heroína, ¿no? Bueno, entonces parece ser que abusó mucho de estas sustancias, lo cual contribuyó a destruirlo todavía más de lo que estaba. Pero realmente hubo uno de estos periodistas, un columnista del Mundo, Colmenero, que se fue para hacerle una entrevista y se quedó cautivado por él, aunque acudió de uñas, me caía mal. Pero la personalidad de Escota lo cautivó y entonces a partir de ahí empezó a visitarlo a menudo, a jugar al ajedrez con él a menudo, y poco a poco fue tirándole de la lengua y escribió este libro que es un libro muy discutible, porque Escotado en los últimos meses la cabeza se la iba un poco, decía Ya. cosas muy raras a veces, ¿no? Entonces ese libro está lleno de momentos de lucidez extraordinario y también de momentos en que dices, pero ¿qué dice este hombre? ¿Pero qué quiere decir? ¿Pero a dónde va? ¿No? Entonces ese libro no ha sido bien recibido por todo el mundo adicto, afín, amigo de Escotado, tampoco por su familia. Luego está ese misterioso librito que se llama El cuaderno de Rebeca. El cuaderno de Ujú. Rebeca, su hija Rebeca, la que tuvo con Bea, su última mujer, su hija más joven, porque él tuvo 7 hijos. Hacía hijos con una extrema alegría, Escotado, ¿no? Entonces su último, Rebeca, le regaló un cuadernito de tapas de corcho. Y ahí, por lo visto, Escotado, durante sus últimos años, iba anotando reflexiones personales, una especie de diario, Claro. cosas que Ujú. ese libro va a ser editado. Va a ser editado por su hijo Jorge, que es el que lleva la emboscadura, la editorial que ha recogido y transmite toda su obra, la que le ha Ujú. llevado también a las redes, etcétera, etcétera. Claro. Entonces yo no sé lo que hay en ese libro. Ese libro seguramente nos va a revelar muchas cosas sobre Escotado. Lo que no acabo de entender es por qué van a tardar 2 años en publicarlo. No acabo de entender la razón, porque es Ujú. mucho tiempo, no es un libro grueso, es un cuadernito de notas en definitiva. Entonces no entiendo, es decir, hay quizá algo de cautela por parte de la familia para dejar pasar un transcurso de tiempo entre la vida de Escotado y la posteridad de Escotado, no lo sé, pero ese libro seguro que nos va a revelar muchas cosas de Escotado, porque este otro libro que te digo, Los penúltimos días, que se iba a llamar Los últimos días de Antonio Escotado, y fue la familia la que le convenció al periodista y al propio Escota, y hombre, no lo llames los últimos días, aunque Claro. realmente no los últimos días, llámalo los penúltimos días de Antonio Escotado, ¿no? Bueno, entonces ese último Escotado es un personaje, bueno, muy literario también, es un personaje que va a contribuir a acrecentar su leyenda, porque es que Escotado se ha convertido en estos momentos en España, no sé lo que va a durar,
se ha convertido en una leyenda viva. Es verdad que en estos momentos, de Internet y tal, el mundo es una trituradora, una máquina de picar carne que inmediatamente, aunque hayas escrito la historia general de las drogas, los enemigos del comercio y la Biblia en verso, a lo mejor te olvidan en 48 horas, no lo sé. Pero vamos, de momento, en estos ahora, Escotado en España se ha convertido en una especie de mito. Lo Claro. era ¿Y ya tú, en tú, sus últimos. tú te llevas bien con el hijo de Escotado, con la familia de Escotado, o Muy tienes bien buena con toda la relación? familia de Escotado, sí, sí, sí. Excelente, Yo escribí excelente. un artículo nada más morir Escotado. Yo estoy invitado, estaba invitado junto a Fernando Sabater, junto a Ujú. Jano, junto a otras personas en intervenir en la sesión, en el homenaje póstumo que le íbamos a dedicar a Escotado. Eso iba a ser cuando se desencadenó la nueva oleada esta de Omicron. Entonces hubo que Ya. suspenderlo y está en el aire. Pero vamos, yo soy una de las 4 o 5 personas llamadas a intervenir en este homenaje, porque Claro. realmente, bueno, pocas personas, creo yo, conocen tan bien a Escotado como lo conozco yo. Fernando, volviendo un poquito a los enemigos del comercio, ¿es el marxismo o el comunismo el principal enemigo del comercio? Hombre, sin duda alguna, claro, sin duda alguna. El comercio, que Nietzsche decía que la actividad más noble a la que podía dedicarse un ser humano era la del comercio. Y en cierto modo tenía razón, porque gracias al comercio se ha movido el mundo. La historia universal no se entiende sin el comercio. Te puedo citar, por citar algo, la ruta de la seda. ¿Qué era la ruta de la seda? Era comercio puro. La ruta de la seda es la gran vía de transmisión de la cultura, de contacto entre Oriente y Occidente. En fin, es evidente que gracias al comercio el mundo se ha movido. Gracias al comercio el mundo, si es que ha progresado, cosa que es dudosa, pero en fin, el mundo ha progresado. Claro, el comercio forma parte intrínseca de la cultura. Sin comercio no hay cultura y sin cultura no hay comercio. Es que es normal. Lo que llamamos sociedad es comercio puro. Tiene que haber comercio. Otra cosa es que haya comerciantes sinvergüenzas que explotan al comerciado, pero eso es otra historia, ¿no? Claro que sí, sí. Bueno, de hecho, claro, desde ese punto de vista, la portada del primer volumen del libro de comercio, ¿qué era? Era el cuadro en el que se ve cómo Jesús expulsa Expulsando a los el mercaderes. clérigo a los mercaderes del templo. Ujú. Claro, esto también, que el marxismo, y en eso estábamos de acuerdo, Escotado y yo, empieza con el cristianismo. Lo que hoy llamamos podemitas eran los primeros cristianos. La función de los primeros cristianos en la Roma imperial, con todo lo que la Roma imperial, en el terreno comercial, en el terreno económico, en el terreno histórico, en el terreno militar y en el terreno religioso, significaba, se va al diablo por estos bichitos cristianos que como termitas se van a las catacumbas y van poco a poco con su puritanismo, imitando la apoteosis de libertad y de ilustración que significaba el imperio romano. Entonces, es decir, el marxismo nace del cristianismo. Entonces es normal que efectivamente Escotado escogiera esa imagen de los mercaderes expulsados del templo por los cristianos, que son los premarxistas. Tú ten en Fernando, cuenta que ¿cuál es la madre del cordero de casi todos los males que nos afligen? Se llama igualitarismo. Nadie en la historia de la humanidad, ninguna doctrina, quiero decir, ninguna religión, ni monoteísta ni proteísta, ha predicado el igualitarismo. Nadie se ha atrevido a decir la colosal tontería de que los hombres somos iguales. Los hombres no somos iguales. Es más, no hay dos hombres iguales. Todos somos diferentes. Todos somos individuos. Todos somos personas. No es que no haya dos claro, hombres iguales, es que no hay dos gatos iguales. Es que no hay dos claro. hojas iguales. Es que Ujú. el universo es simétrico, pero nunca igual en sí mismo a nada, ¿no? Entonces, únicamente el cristianismo llega al extremo de predicar no la igualdad, una cosa es la igualdad ante la ley, eso nadie la va a poner en duda en su sano juicio, sino el igualitarismo, decir que todos somos iguales. Si hace falta que todos seamos iguales ante la ley, es precisamente porque todos somos diferentes, ¿no? Bueno, pues desde ese punto de vista, atacar el marxismo es atacar el cristianismo. Cuando yo te decía hace un momento que la impostura una de las mayores imposturas de la historia de la humanidad es el marxismo o el comunismo, estoy también diciendo sotoboche que una de las mayores imposturas de la historia de la humanidad es el cristianismo. Fernando Escotado decía que Hitler y Stalin eran básicamente lo mismo, cortados con la misma tijera, y lo mismo bolcheviques y nazis. ¿Tú crees lo mismo? Exactamente, tal cual. Por supuesto, eran de izquierdas. Oye, ¿cómo se llamaban los nazis? Nacionalsocialismo, que era Mussolini, Partido Socialista. Por supuesto que sí. Eran exactamente iguales, como Fidel, como Maduro, como Mao Zedong, grandes asesinos, además todos ellos, asesinos masivos.
criminales de historia, vamos, criminales de guerra. Claro. Fernando, bueno, ya para terminar, que nos hemos alargado un poquito más de lo normal, me gustaría preguntarte de las redes sociales, de Twitter, porque tú entras a Twitter en parte gracias a Escotado, ¿no? Bueno, Y en cierto modo, ¿eh? Yo entro ya, en Twitter, bueno, entro en Twitter, yo odiaba, como sabes, las redes, así en es. realidad yo sigo odiando todo lo que se refiere a Internet, pero cuando me quedo aisladito aquí al comienzo de la pandemia, bueno, digo, ¿qué hago? Estoy aquí, metido en casa, bueno, sí, escribo X horas al día, leo X horas al día, y luego además, ¿qué hago? Digo, por curiosidad, para ver, y me meto en Twitter. Me meto en Twitter sin saber, yo no sé entrar en redes, yo solo entro en mi red, porque me han abierto una ventanita aquí, donde pone Twitter, y ahí aprieto y aparezco yo. Pero yo, si yo quiero, ¿tú tienes Twitter? No, No. Bueno, pues si lo tuvieras, yo no sabría entrar en tu red, yo no sé hacer nada. Pero me meto también por competir, como quien juega una partida de ajedrez con Escotado. Porque Escotado me dice, Escotado se mete 2 años antes que yo en las redes, y me dice, una de las últimas veces que nos vimos físicamente, presencialmente, estuvimos en un pueblo de Segovia hablando y retransmitido por las redes durante varias horas, en fin, de filosofía y de todo esto, y me dice, Fernando, a mí, porque yo polemizo con él y le digo, esto de las redes es un desastre, lo virtual, imagínate esto del metaverso, vamos, esto ya del metaverso es la mayor claro, locura de la historia de la humanidad, así ¿no? Pero bueno, es, así es. entonces me dice Escotado, dice, a mí las redes me han salvado la vida. Yo era un desconocido, relativamente desconocido como escritor, y ¡guau! De repente las redes me han proyectado de tal manera que ahora todo el mundo conoce mi obra, me invitan por aquí, por allá, etcétera. Y yo me pico y le digo, pues mira, y tengo ya 50.000 seguidores, me dice Escotado. Y yo me pico y le digo, pues mira, yo me voy a meter en las redes, y en 3 meses voy a tener tantos seguidores como tú. Y en fin, así un poco como un juego entre los dos, me meto en las redes. Bueno, él siguió creciendo y creciendo y creciendo, pero él tiene ahora, ya a título póstumo, tiene 104.000 seguidores, pero yo estoy ya en 96.000 y pico. Yo estoy ya solo a 8.000 seguidores de él. He ido comiendo terreno, Y y bueno, espero que yo cierre Twitter cuando supere a Escotado. Esto es una y creo especie. que, y creo que la cuenta de Escotado la manejaba el hijo, ¿no? Digo, Sí, sí, la no maneja estoy el hijo. seguro, pero yo creo que tú, que lo No, tuyo tiene un claro, poquito es más de mérito porque tú lo manejas absolutamente todo, tus libros, tus publicaciones, tu Twitter. efectivamente, Escotado no hacía nada prácticamente. Eso me lo dijo, no Escotado, me lo dijo su hijo, Jorge, que es el que se lo lleva. Me dijo, no, si Claro, mi padre no hace nada, soy yo el que de vez en cuando cojo una frase suya, lo pongo tal. Y además me y la dijo, y si tú, pongo. Fernando, terminas de alcanzarlo, me dijo, es porque tú no tienes community manager. Y yo le dije, Exacto. community manager, ¿qué coño es eso del community manager? Sigo sin community manager y a pesar de eso estoy ya casi frisando la misma cifra que tiene Escotado. Pero Fernando, claro, ya es que para terminar, yo dime. he descubierto ahí un género literario, no he descubierto el género literario. El género literario ya existía y yo lo había practicado en el sendero de la mano izquierda. Pero claro, es el aforismo. Entonces, Claro. para el aforismo, las redes es perfecto. Yo me levanto por las mañanas y ya antes de ponerme a escribir en serio, ya sean columnas, ya sea un libro, ya sea lo que sea, digo, voy a poner aquí 3 o 4 cositas. A veces para irritar, a veces para provocar, a veces para ejemplificar. Me divierte, me divierte, me divierte. Claro, como especie de haikus, ¿no? ¿Cómo se llaman estas Sí, pequeñas frases? bueno, son Eh, haikus, son alfilerazos, son un poco, ya, es como la parresía de Diógenes. ¿eh? claro. Es la de cuando le pide a Alejandro que no le quite el sol, o cuando le dice al propio Alejandro, cosa maravillosa, porque Alejandro le dice que estaba buscando los huesos del emperador en un osario de Atenas, dice, y no se diferenciaban de ningún otro hueso. Y eso se lo dice Claro. Diógenes a Alejandro, lo que llamaba la parresía, lo que los cínicos llamaban la parresía. Bueno, yo utilizo las redes como la parresía. Lo que sí es que gracias a Twitter, bueno, como decía Escotado y como te ha pasado contigo, pues han llegado a nuevas generaciones, ¿no? Es decir, me imagino que nuevas generaciones se han acercado más a ti gracias a Twitter. Sí, no solo por Twitter, sino también por YouTube. Yo nunca he Claro, entrado en YouTube, yo no exactamente. sé poner YouTube, pero cuando tú me envías estas grabaciones de nuestras conversaciones, Fernando, pero yo las traslado. Pero hay una es verdad persona que en YouTube, Fernando, me gustaría hacer un paréntesis.
No recuerdo ahorita, no lo tengo preparado. Creo que el apellido es Paredes, no sé si tú lo conoces, el cual ha hecho una gran labor de subir todos tus programas a su canal. Creo que se llama Juan Carlos Paredes, quizás estoy equivocado, pero hay alguien por ahí que se ha tomado el tiempo de recopilar todo lo que anda tuyo en YouTube y subirlo a su canal. No, pues Te no lo, tenía ni la menor idea, pero me interesaría tener acceso a ese archivo. Te lo mando por correo, te lo mando Oh, por correo. Así que un saludo, creo que el apellido es Paredes, si no, ahí lo rectifico en los comentarios. Fernando, ya para terminar, ¿qué obras de Escotado fuera de las ya mencionadas te gustaría destacar? Invitar a nuestros escuchas a que las lean. ¿Alguna obra en particular fuera de Los enemigos del comercio o de la historia general de las drogas? bueno, hombre, el libro de los venenos, que en definitiva prolonga la historia general de las drogas, y luego este antepenúltimo libro que escribió, el último libro que escribió es sobre el Real Madrid, asombroso. Él era muy aficionado al fútbol, y tenía mucho contacto incluso con Florentino Pérez, en fin, el máximo directivo del Real Madrid y tal, y hacía crítica de partidos de fútbol del Real Madrid fundamentalmente en un periódico que se llamaba La Galerna o algo así. Entonces su último libro es sobre el Real Madrid. Yo ese libro no lo he leído. El penúltimo es un libro sobre mitos del mundo helénico y tal, que tampoco lo he leído. Pero el antepenúltimo es este libro en el cual cuenta su experiencia en Ibiza, donde él por primera vez entreabre algo sobre su vida personal. Como te decía antes, el eterno reproche que nos dirigíamos el uno al otro es que él me decía, Fernando, es que tú siempre estás hablando de ti en tus libros. Y yo le decía, Escota, es que tú nunca hablas de ti en tus libros, ¿no? Bueno, pues a mí este libro, que no recuerdo ni siquiera el título, es el antepenúltimo, es un libro breve en el que cuenta su experiencia ibicenca, es el que más me interesa, aparte de los dos grandes libros suyos. La verdad es que me interesa menos de lo que debiera, porque hay en él mucha filosofía, hay en él mucha divagación ensayística, y menos cosas personales. Pero, por ejemplo, cuenta, te voy a poner un ejemplo. Escotado, esto lo dice también, lo dijo también casi 2 o 3 días antes de morirse, dijo que él, que como todo el mundo, pues había hecho cosas en la vida de las cuales no estaba orgulloso, de las cuales se avergonzaba, y que de lo que más se avergonzaba de todo lo que había hecho en su vida era de que en cierta ocasión, cuando vivía en esa pobre casa payesa de Ibiza, humildísima, con su mujer y alguno de sus hijos, apareció una rata de, en fin, de tamaño, de cierto tamaño, ¿no? Y entonces su mujer y otras mujeres que había en la casa, ya sabes, esa proverbial animosidad que existe entre las ratas y las mujeres, entre los ratones y las mujeres, que debe venir de la prehistoria, debe venir de Adán y Eva. Entonces las mujeres se pusieron nerviosísimas. Ah, una rata, mata a la rata, tal y cual. Entonces Escotado, que no tenía nada contra la rata, no sé qué diablos, agarró por allí un hierro que había o algo así, lo lanzó y se cargó a la rata. Bueno, eso es lo que más, el mayor peso que Scott llevaba en la conciencia era la muerte de aquella pobre rata, de aquel pobre animal que no le había hecho nada. Bueno, a mí este episodio que él me había contado alguna vez, bueno, me llenaba de curiosidad, porque bueno, se supone que uno tiene en la vida, por desgracia, peores cosas que reprocharse que haber dado muerte a una rata. Y ahí lo explica. Ahí explica, dedica 2 o 3 páginas a la muerte de la rata. Entonces, ese libro, en la medida en que entreabre algo sobre la vida privada de Escotado, que no está en ninguno de sus libros, es un libro que me interesó muchísimo. Fernando, me gustaría que nos contaras brevemente alguna anécdota que recuerdes que hayas vivido con Escotado. Y a mí me interesa cómo fue que una de tus esposas luego terminó con Escotado. Es decir, ¿cómo Ya, fue vamos esto? a ver. Bueno, eso, vamos a ver. No seas Que cotilla, siempre Luis. lo mencionas, pero nunca he sabido la historia No, detrás. no, es que, hombre, es que es una historia que implica a otras personas. Vamos, Ya, concretamente implica a otra persona. Entonces a esa ok. otra persona a lo mejor no le gusta Que, que que se, revele ok, determinados pormenores de todo aquello. Bueno, muy bien. te voy a decir solo que aquello empezó, bueno, siempre hubo una gran fraternidad entre nosotros. Cuando digo entre nosotros no me refiero solo a Escotado, me refiero a lo que yo llamo el grupo de Bromsbury español, en el que estaba José María Poveda, el psiquiatra que acaba de morir, estaba Luis Racionero, que también ha muerto, estaba Aute, todo aquel grupo. Entonces todo aquel grupo, bueno, pues a veces nos reuníamos, a veces tomábamos juntos LSD, ayahuasca, cosas así, en un lugar o en otro, en Soria, en casa de Escotado, en Hoyo de Manzanares, en casa de Escota, perdón, de Poveda, etcétera, etcétera. Bueno, y allí a veces sucedían cosas, ¿no? Entonces, concretamente, el día
en el que pusimos fin a ese curso legendario del Escorial dedicado a la farmacia utópica y desobediencia civil y tal, al que vino Schulvin, Satz, Hoffman, etcétera, que Aute, que yo te he contado aquel día ya al final, agotados, esgotado yo por aquel curso, hombre, que había sido un curso muy intenso y que había requerido mucho trabajo, más trabajo mío que de Escotado, porque yo era más trabajador que Escotado. Escotado era más perezosón, pero bueno, nos fuimos Escotado, él, su mujer y yo juntitos a la casa de Escotado. Y allí nos tomamos todos juntos. Nos había dado Hoffman un frasquito de ácido con una distorsión, con una modificación molecular o algo así, dirigida al sexo. Y entonces tomamos aquello. Bueno, digamos que allí empezó a desencadenarse lo que mucho tiempo después condujo a que Escotado se casara con mi exmujer, cuando ya era mi exmujer. Te voy a contar una Pero, anécdota, Fernando, que te voy a todo eso lo confesar voy a algo. contar. Lo voy a contar en mis memorias cuando llegue el momento. Sin embargo, alguna cortina he descorrido, porque Escota de vez en cuando aparecía con lo que yo llamaba el maletín psicodélico de la señorita Pepis, que era un maletín en el que llevaba pues, toda clase de drogas. Y un día vino a esta casa de la que te estoy hablando, donde estaba yo viviendo con mi mujer, y traía el maletín psicodélico, y bueno, no te puedes ni imaginar lo que nos tomamos aquel día. Bueno, una cosa verdaderamente brutal, ¿no? Bueno, y eso, al día siguiente ya estuvimos aquí toda la noche, nos fumamos yo creo que 27 porros. Nos tomamos algo de cocaína, muy poquito, porque a mí la cocaína nunca me ha gustado, y nos tomamos el psilocibina, y estuvimos toda la noche por aquí, pam, 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 y se fue. Y unas horas después apareció Escotado con una cartita. Su mujer no estaba. ¿Quién era su mujer entonces? Su mujer estaba, pues yo creo que estaba en Ibiza o estaba en Sitges, o donde creo que su familia tenía una casa o algo así. Y entonces me trajo una cartita que yo, sin poder dar el nombre, reproduje en la Dragontea y que luego volví a reproducir en el artículo que escribí ahora a raíz de la muerte de Escotado. Bueno, ahí entreabro un poco las cosas que sucedieron entonces, pero no puedo ser más explícito, Luis. Perfecto, Que, a Fernando. ver, tú ibas a contar algo. Te voy a confesar algo, que a lo mejor tiene que ver con todo esto que está todo sincronizado y el mundo de los sueños. Cuando terminé de hacer estas preguntas, esto fue el domingo preparando esta entrevista, me tomé una siesta y soñé, Fernando, que estábamos ya teniendo esta plática y mientras teníamos la plática llegaba una mujer muy guapa ahí contigo, casi desnuda, y empezabas a hacerle el amor mientras teníamos esta charla. Es decir, yo te preguntaba y tú seguías respondiendo como si nada, pero haciéndole el amor a esta chica que no era tu novia. Y yo te decía, Fernando, esto está muy bien, pero esto no lo van a quitar de YouTube. Y entonces ya tú parabas un poco y la chica se quedaba ahí nada más a tu lado. Lo analizaremos. Así, Si vas a venir este verano, como parece, a Castilfrío, lo analizaremos allí, Luis. así. Fernando. Pero que conste, por si quedara alguna duda, que toda esta historia de cómo Escotado se convierte en tercer marido, porque él había tenido dos matrimonios anteriores, de quien entonces era mi mujer, cuando ya había dejado de serlo, fue una historia cargada de amistad, cargada de delicadeza y cargada de Claro, amor por todos los que intervinimos en ella. Y que jamás claro, generó ningún tipo de resquemor entre nosotros. Quede claro. claro. Fernando, dos preguntas y terminamos. ¿Ha muerto el último gran filósofo español? Sí, 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 porque, bueno, es que no ha habido muchos. Es que realmente grandes filósofos españoles con los cuales yo haya coincidido en el tiempo, pues solo ha habido dos. Uno es Gustavo Bueno y el otro es Claro. Escotado. Gustavo Bueno falleció hace, bueno, pocos años, no muchos tampoco. Entonces quedaba Escotado, sí, ha muerto el último gran filósofo español, sí. Última pregunta, Fernando. ¿Cómo definirías escotado en una sola oración? Una sola oración. Así es. Pues mira, voy a recurrir a Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado, escribió una serie de epitafios muy bonitos y uno de esos epitafios está dedicado a uno de los compañeros del Cid, Álvar Fáñez Minaya, que está en el poema del Cid, ¿no? Y entonces el epitafio de Machado, que es lo que yo diría de Escotado, decía: muy leal y muy valiente es lo que era Minaya. Por eso, con decir su claro nombre, basta. Pues sustituye
el nombre de Minaya por el de Escotado, y eso es lo que yo diría sobre él. Muy leal y muy valiente es lo que era Escotado, por eso con decir su claro nombre basta. Perfecto, Fernando. Pues hemos terminado, Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Te mando un abrazo y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, amigos. Suscríbanse, difundan este video y un abrazo, Fernando. Gracias. Otro para ti. Hasta luego, Luis. Hasta luego.